Listo. Entonces, la vez pasada estábamos con matemática. Voy a ir a mi carpetica. Y estábamos básicamente revisando cómo hacer un script en matemática. Y lo que queríamos mm, era básicamente dibujar una red cristalina primero, pues, por lo menos hacer los átomos o las moléculas en una red cristalina representadas con esferas. Entonces poner esferas en distintas ubicaciones, pero hacerlo con un script escrito en la terminal de Linux, no con la interfaz de matemática. Esa era la idea, es decir, usando Wolfram Script. Entonces hoy les voy a mostrar rápidamente cómo se podría hacer. Una manera de hacerlo, no es la única, ¿no? Digamos, es la manera, cada quien puede encontrar una forma distinta de hacer los mismos sistemas físicos. La programación no es que sigue reglas estrictas, sino que cada uno puede ocurrirse un algoritmo que lo conduzca a los mismos resultados, ¿sí? Entonces yo les muestro un camino, pero trato de explicarles cómo actúan ciertas funciones pues, que son importantes para hacer los algoritmos, pero en general cada quien puede inventarse su propia rutina y hacer las cosas de su manera, ¿no? De la forma que se sienta más cómodo o como lo intuya mejor, ¿no? Los códigos son algo muy personal. Uno hace códigos con ciertos objetivos para su investigación, pero es algo personal, ¿no? Uno los desarrolla como uno quiera. Sin embargo, pues hay algunas cositas que todo el mundo tiene que saber, pero, pero el diseño del código depende básicamente del desarrollador, ¿no? Eso sí, pues hay códigos más eficientes que otros. Entonces, el desarrollador es mejor si el código es más sencillo y más eficiente. En eso consiste saber hacer un buen algoritmo. Entonces, miremos cómo se podría hacer, por ejemplo, una rutina que dibuje las esferitas, sí, ubicadas en distintas posiciones en una red cristalina. Pero no solamente eso, sino que la idea es que yo le diga, bueno, quiero que haya n números de esferas en una fila. Por ejemplo, 5 esferas por cada fila. Y entonces él llene todo un cubo con 5 esferas en cada fila, ¿cierto? O columna del cubo, ¿no? Eso sería la idea. La idea de este código, ¿no? Que uno hace ingresar un parámetro y luego él bota pues toda la red cristalina. ¿Cómo lo hacemos? Empecemos como siempre, ¿no? Emacs, y a este lo vamos a llamar, bueno, es que aquí hay unos archivos de texto que voy a borrar primero. Todo esto. Llamémoslo así. Emacs, ahora sí, lattice.wls, que es la extensión de Wolfram Language, ¿no? Yo ya no necesito poner el guión NW porque recuerden que la vez pasada modifiqué la carpeta bash rc para, para no necesitar estar poniendo todo el tiempo esta opción. Simplemente que abra directamente en la terminal. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, yo en estos cursitos que les estoy dando voy a procurar escribir siempre los códigos de principio a fin, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es usar, como siempre, la convención de bash para convertir este archivo en un ejecutable que funcione con el lenguaje de Wolfram, es decir, que use el núcleo, el kernel de Wolfram Matemática. Ese kernel pues está en esta ubicación, o hay que llamarlo de esta manera, que ya habíamos discutido la vez pasada. Entonces simplemente llaman a Wolfram Script con esta primera línea y luego vamos a mandar un mensajito primero para iniciar este programita, porque hay que convertir el archivo en un ejecutable. Entonces enviamos un mensaje, el mensaje va a decir lo siguiente: lanzando programa en matemática que dibuja una red cristalina, ¿cierto? Ese es el programita que vamos a hacer. Y recuerden que siempre hay que poner al final un quit para que se cierren los núcleos de matemática cuando ya no se esté ejecutando nada. Entonces, primero
primero hacemos esto. ¿Listo? Convertimos el archivito en un ejecutable. Verifican que ya es un ejecutable porque debió cambiar el color de negro a verde. Y luego pues lo corren como se corren los ejecutables en Linux, que siempre es lo mismo, ¿no? Con esta convención, // y ponen el nombre del código. Listo, lo corremos y pues debe salir un mensajito que me diga básicamente lo que quiero, pero está un poquito lento mi computador, pero ahí salió, ¿no? Lanzando programa de matemática que dibuja una red cristalina. Listo. ¿Cómo hacemos la red cristalina? Podemos hacer lo siguiente. Voy a mostrarles en la interfaz gráfica qué es lo que hace la función Sphere y la función Graphics 3D. Rápidamente, para que se den una idea de cómo es que hace uno para graficar varias esferas. Una seguida a la otra, ¿no? Entonces, aquí abro rápidamente una hojita de cálculo. Esto es para que lo vean más intuitivo. Y miran lo siguiente. Si ustedes van a dibujar varias esferas, entonces tienen que usar primero esta función graphics 3D. Y dentro hacen lo siguiente. Ponen dentro de una lista, las listas en matemáticas siempre son con estas llaves, ¿cierto? Ponen dentro una lista y en esa lista ponen las propiedades, por ejemplo el color. Digamos que quieren que las esferas sean de color rojo. Y ponen lo que van a dibujar. Nosotros queremos dibujar esferas. Las esferas tienen dos argumentos, A y B. Hay dos cosas que uno puede poner en los argumentos. En el primer argumento pueden poner posiciones. Por ejemplo, en la esfera en la posición 0,0. Y lo segundo es un radio que puede ser, por ejemplo, 0,3, algo, ¿no? Algunas unidades físicas. Ustedes grafican esto y les sale la esfera. Miren que el comando esfera permite que ustedes dibujen más de una esfera, poniendo las posiciones de distintas esferas de radio R. Y entonces aquí no solamente se puede tener una lista donde están las tres posiciones 0,0,0, que esta sería la primera esfera, sino que ustedes pueden poner una lista con las coordenadas del centro de cada esfera, porque eso es lo que están poniendo aquí. Este 0,0,0 no es más que el centro de la esfera que está ubicado en la coordenada X, Y, Z, donde X vale 0, Y vale 0, Z vale 0. Y entonces aquí ponen otra coordenada 1,1,1. Y entonces les aparecería ahora dos esferas, una en la posición 0,0,0 y la otra en la posición 1,1,1. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden ir creando tantas esferas como quieran, poniendo las posiciones aquí dentro, miren, en el primer argumento de esta función que se llama sphere. Esto me permite entonces definir una función con el lenguaje de matemática, de tal forma que haga esto mismo, pero de manera más abreviada, porque ahora puedo convertir toda esta lista que está aquí en alguna variable. Entonces las funciones, puedo escribirla acá y luego la pasamos para nuestro script. Hacemos una función que se llama sphere y le ponemos, por ejemplo, tres argumentos: el color, la posición y el radio, ¿sí? Esta función lo que va a hacer básicamente es una gráfica donde yo especifico cuál es el color que tiene la esfera y especifico cuál es la posición y cuál es el radio. Pero miren lo que es diferente. Ahora la posición la estoy poniendo como un argumento de una nueva función que llamé esfera en inglés, pero con la primera letra minúscula, porque recuerden que todas las funciones en matemática tienen la primera letra en mayúscula, para que no haya conflicto de símbolos. Por ejemplo, con esta función, yo llamé mi función, pero con una S minúscula, ¿sí? Entonces, esta es una función que yo acabo de definir, ¿sí? Pero la idea es que ahora la posición es un argumento de la función. Y en esta posición yo puedo dar o una lista o una lista de listas como están aquí, ¿sí? Entonces, miren que es exactamente esto mismo.
Vamos a obtener otra vez este dibujito, pero ahora usando la función que yo definí. Entonces, pueden usar Sphere con el color rojo. La posición pueden poner una lista que tiene 3 números, las coordenadas del centro de la primera esfera. Y el radio, por ejemplo, 0.3. Esto les va a dibujar de nuevo la esferita que está acá, ¿cierto? Pero aquí también pueden poner en este argumento una lista de listas. Entonces, en vez de poner 0,00, ponen 2 posiciones. Así. Y entonces va a dibujar 2 esferas. Y si ponen una tercera, entonces dibuja una tercera, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque entonces lo que necesito es generar otra función que me dé esta lista y me ubique las esferas a lo largo de la red cristalina como yo quiero que queden ubicadas, ¿no? Lo que quiero en realidad es que, dado un número, por ejemplo 5, 4, él me organice esferas, ¿sí?, en cada fila con ese mismo número de esferas que yo asigne, ¿no? Entonces yo quiero que en cada fila hayan 5 esferas, entonces que aparezca una esfera acá, otra aquí, hasta 5. Y así, también acá, 1, 2, 3, 4, 5. Y se llene todo este cubo para formar algo así como una estructura cristalina. Y entonces necesitaría, aparte de esta función, que digamos ya está hecha, la vamos a copiar acá. Aparte de esta funcioncita que estoy definiendo, necesitaríamos ahora otra función que me genere la lista que yo voy a poner en este argumento que se llama posición, ¿no? Porque, bueno, color puedo poner cualquier color que yo quiera. Posición es lo que necesito modificar y lo mismo radio, puedo poner cualquier radio. ¿Sí? Esto es lo que necesito en realidad. Algo que genere una lista y que ubique todas las posiciones de las esferas usando como argumento el número de esferas que quiero que haya por fila, Y entonces voy a definir otra función, que vamos a llamar posiciones, ¿no? Y que tiene como argumento precisamente el número de esferas que quiero que hayan en cada fila, ¿sí? ¿Cómo hago para construir esa función? Primero, tengo que usar algo que se llama la función table, que simplemente construye una tabla. Entonces, esto es una tabla donde básicamente voy a hacer una lista de listas. Para que vean cómo funciona, pues hay que mirar ejemplos, ¿sí? Uno crea una tablita que tiene varios índices. Por ejemplo, un ejemplito sencillo. I al cuadrado, donde I va desde 0 hasta 10. Entonces, ¿qué haría esta tablita? Empieza a evaluar I desde 1 hasta 10 en realidad. Y lo eleva al cuadrado, ¿no? Y luego genera una tabla con esos resultados. Entonces, I recorrería desde 1 hasta 10 y iría de 1 en 1, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1, 4, 9, 16, etc. ¿Sí? Se puede hacer también con funciones que tengan alguna cabecera, que puede ser una función pura o cualquier cosa, o una función predefinida de matemática. Y de nuevo hacer una tabla, por ejemplo, que va desde 0 hasta 20 en saltos de 2 en 2. Mire lo que va creando, ¿no? Entonces F0, F2, F4, F6, bueno, etc. En fin, con esto uno puede hacer tablas, no solamente listas de este estilo, sino que puede hacer listas de listas, ¿no? Como esto que está aquí. Mire que aquí hay dos índices, I va desde 1 hasta 4, J va desde 1 hasta 3, y acá tengo una expresión, 10I más J. Entonces él empieza recorriendo I va desde 1 hasta 4, entonces empieza en 1, I vale 1, y luego J lo recorre desde 1 hasta 3, y va haciendo la operación. 10 por 1 da 10, más 1 da 11. Este es el primer número. 10 por 1 da 10, más 2 da 12, 10 por 1 da 10, más 3 da 13 y forma la primera lista con estos dos índices I y J. Luego I va a 2 y forma la segunda lista, y luego I va a 3, I va a 4 y listo. Forma una lista de listas o una tabla. Entonces esto es lo que hace precisamente las tablas, y esto es lo que nosotros necesitamos. Porque si ustedes se dan cuenta, para ir poniendo las esferas en distintas posiciones, lo que yo estaba haciendo, aunque ya lo borré, no lo borré, es exactamente eso, miren. Una lista de listas donde lo que voy poniendo son las posiciones de los centros de las esferas. La primera esfera está en esta posición, la segunda está en esta y la tercera está en esta.
¿cierto? Entonces, una lista de listas, o sea, una tabla. Necesitamos hacer precisamente una función que me genere la lista que yo quiero para un número dado de esferas en una fila. Eso es lo que quiero hacer. Entonces lo hacemos con una tablita. La tablita tendría que ser algo de este estilo. La tabla primero, lo que tiene que ir acá son las posiciones de cada esfera, I, J y K. I, J y K evidentemente van a recorrer las posiciones desde 1 hasta el número máximo de esferas que yo voy a pedir que hayan en cada fila. Entonces, en cada fila van a haber, por ejemplo, 5, 6, 7 esferas. Entonces, cada uno de estos índices tiene que recorrer desde 1 hasta el número de esferas que yo ponga, ¿no? J iría desde 1 hasta el máximo de esferas que quiera. Y K iría desde 1 hasta el máximo de esferas, ¿no? Entonces, miramos qué ocurre si yo pongo esta función positions, así, con por ejemplo 5 esferas, ¿no? Bueno, él va a botar este tipo de lista, que de hecho así no se visualiza muy bien. ¿Dónde están todas las posiciones posibles de las esferas en un cubo? ¿Cierto? Y donde me aseguro de que hayan por lo menos 5 esferas en cada fila. Sin embargo, bueno, hay que aplanar un poco esta lista porque tenemos listas de varias listas, ¿no? Miren. Hay una lista, dentro de otra lista, dentro de otra lista. Y eso se hace con una función que se llama flatten, que lo que hace es aplanar las listas. Entonces, la función flatten precisamente aplana listas, listas que estén anidadas. Por ejemplo, esto que está aquí, mire, tiene una lista de listas distintas. Si aplican flatten, lo que hace es aplanar la lista. O sea, quitar todos estos niveles que están aquí y dejar una sola lista con todos los elementos. Entonces vamos a usar este flatten. Este flatten tiene niveles que me dice qué es lo que quiero que aparezca dentro de la lista. ¿Solo elementos? ¿O quiero que aparezca listas dentro de la lista? Etcétera. Para que funcione, de hecho, aunque estas cositas es mejor si ustedes las revisan en detalle. Para que funcione y quede como quiero, hay que poner que las listas tengan el nivel 2, así. Y entonces ahí sí queda lo que yo quiero. Todas las posiciones de las esferas. ¿Sí? 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, etc. Hasta 5, 5, 5. Eso quiere decir que esto me va a permitir ubicar esferas en todas las posiciones de una red cristalina de tal forma que cada fila va a tener un número especificado por esta variable de esferas, que en este caso las esferas representan átomos o moléculas, ¿sí? Átomos o moléculas. Miremos si funciona. Miremos si funciona haciendo el dibujito de una vez. Lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a llamar entonces una variable. Llamémoslo así. Posición de las esferas va a ser positions con un número 5, ¿cierto? Y entonces llamamos ahora sphere, con S minúscula. Le ponemos color rojo, ponemos las posiciones, esta lista post S, y el radio le ponemos 0.3, y miramos qué pinta, ¿no? Entonces pinta precisamente la red cristalina que yo quiero pintar, ¿sí? Pinta la red cristalina. Y entonces de esa manera yo tendría una forma de crear una red cristalina donde me aseguro que haya un cierto número de esferas por cada fila. Entonces miren que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes cambian este número, ponen por ejemplo 4 y luego vuelven y dibujan, ¿cierto? La red, pues ahora saldrían 1, 2, 3 y 4 y habrían 4 esferas, todas equidistantes ubicadas dentro de una estructura cristalina.
que era lo que queríamos hacer la vez pasada, ¿no? Solo que aquí pues yo lo estoy haciendo directamente en la interfaz. ¿Cómo quedaría para que funcione en el script, que es lo que nos interesa? Entonces, la otra función que necesitamos es esta. La vamos a copiar y la ponemos aquí. Esta es la otra función que necesitaríamos, ¿no? Ahora, esas dos funciones no necesariamente tienen que ir separadas, sino que podríamos poner las dos en una misma función de la siguiente manera. Podríamos llamar una nueva función que se llame lattice, la función lattice, que va a generar directamente la estructura cristalina, ¿sí? Para un color dado y para un número que especifique el usuario, es decir, el número de átomos que hay en una fila y un radio dado. Significa que podemos abreviar estas dos funciones en una sola función, estas dos que están aquí, las podemos abreviar en una sola función, usando un comando de matemática que se llama block o block. Este block lo que permite precisamente es eso, darle varias instrucciones a una función para no tener que definir varias funciones por separado. Entonces mire que aquí definimos dos funciones por separado para poder hacer el esquemita, pero eso no es necesario, se pueden hacer las dos instrucciones dentro de una sola función usando el comando block. En el comando block, lo primero que uno tiene que poner, bueno, uno abre y cierra, ¿no? Como siempre, corchetes cuadrados, esto lo pueden mandar para abajo. Lo primero que hay que poner aquí son unos argumentos que se llaman variables locales, que son variables que únicamente van a funcionar dentro de la función. Solo tienen significado dentro de esta función que estamos definiendo, no tienen ningún significado fuera de la función. Es decir, si ustedes definen una variable, por ejemplo acá definimos la variable post y la variable graph. Si estas dos funciones, estas dos variables que están acá, solo tienen sentido dentro de la función. Si ustedes intentan llamar esas dos variables post y graph por fuera de la función, no les va a arrojar nada, no va a quedar salvado nada, ningún espacio de la memoria va a tener algún valor asignado a estas dos variables. Entonces solo funcionan dentro de la función. Y ese es el primer argumento que tiene la función block. Entre llaves ustedes ponen variables que son locales, que significa solamente van a funcionar dentro de el bloque, nada más. Listo, una vez que tienen esas dos variables, entonces lo que podrían hacer es definir cuál es la posición, ¿no? La posición es esto mismo que está acá, miren. Esto que está acá. Entonces lo copian y lo pegan. Sería una tabla que tiene I, J, K, donde I va desde 1 hasta número, J va desde 1 hasta número y K va desde 1 hasta número, pero que además está aplanada para que quede de la forma adecuada para poder dibujar todas las esferas. Noten que el num es el numerito que tenemos que ingresar nosotros externamente. ¿Listo? Entonces, este post que está aquí me estaría dando precisamente las posiciones que necesitamos para dibujar todas las esferas, que hay que ponerlo dentro del comando sphere, ¿no? Tengo que ponerlas acá. Que es lo bueno de este comando sphere, que permite poner listas con todas las posiciones, ¿no? Bueno, y graph, entonces sería el que dibuja la gráfica, entonces sería esta función que está acá, así, básicamente. Entonces, gráfica 3D tiene el color, que es el que especifica el usuario, la posición, que es la que se calcula aquí antes, y el radio, que especifica el usuario también. Y entonces ponemos aquí punto y coma, y luego le decimos que imprima un mensajito cuando esté dibujando la red cristalina, por ejemplo, que escriba dibujando la red cristalina. ¿Sí? Así. Y luego le decimos que genere pues la gráfica, ¿no? La gráfica. Y listo. Todo lo que está con punto y coma al final no se va a ver en el output de esta función, únicamente lo que no tenga punto y coma, y entonces en esta función lo que uno quiere que se vea al final toca dejarlo sin punto y coma. Al final yo quiero que se vea la gráfica, entonces por eso la pongo acá al final así. La gráfica después de un mensajito que se imprime, después de este mensajito que estamos imprimiendo. Listo, ¿de qué manera podemos guardar la gráfica? Como estas dos funciones ya no las vamos a utilizar,
Estas dos que están acá, ustedes las podrían comentar de esta manera. Con esta nomenclatura ustedes comentan las cosas, ¿no? Un paréntesis, abren paréntesis, ponen asterisco, luego todo lo que esté después se va a comentar, pero tienen que cerrar. Aquí el paréntesis con otro asterisco, ¿no? Asterisco y cerrar. Entonces todo lo que esté en medio de estos dos paréntesis con asteriscos, pues se va a comentar, va a estar comentado. Listo. Para poder ver si esta función en verdad sirve, pues hay que exportar el resultado. Entonces ustedes aquí le dan exportar. Esto lo vimos la vez pasada. De nuevo lo vamos a guardar en una carpeta que habíamos creado la última vez que se llama outputs. Y a esto lo vamos a llamar lattice.pdf. Lo que queremos es que se exporte precisamente el siguiente resultado. Miren que aquí tengo que poner de una vez los parámetros en lo que quiero exportar. Pero más adelante vemos cómo hacemos para que se puedan ingresar al programa externamente, o sea, para pedírselos al usuario. Entonces, digamos que lo que queremos es que se crea, bueno, que aparezca un PDF con una red que tenga color azul, por ejemplo, o verdes, no las verdes. Quiero que hayan 5 esferas y quiero que tengan un radio de 0.4. Esos son los parámetros que necesito. Y luego especifico que esté en PDF, pero bueno, en principio Matemática reconoce que está en PDF si uno pone la extensión acá. ¿Sí? Pero digamos que lo dejamos por ahora así. Después de exportar, que mande un mensajito. Esto siempre es bueno que lo haga, ¿no? Que mande un mensajito diciendo cuándo se guardó. Entonces, que diga que la red fue salvada, o fue guardada, o generada, como quieran, ¿no? Y listo. En principio, debería funcionar el programita y generar un PDF. Vamos a mirar. Hay que correr el programa y mirar qué ocurre. Lanza el programa dibujando la red cristalina y luego se supone que salvó la red. Después vamos a la carpeta de outputs, miramos cuál fue el último archivo que se generó. El archivo que se generó es este lattice.pdf, es el último que se generó. Y entonces lo visualizamos con Evince. Y ahí está. Es una red que tiene 5 esferas. Tiene 5 esferas. Y son de color verde y tienen un cierto radio. ¿Listo? Entonces, por lo menos pudimos salvar una estructura en PDF. Pero, ¿qué ocurre? El programita no es lo suficientemente óptimo porque, en principio, tengo que estar escribiendo los parámetros aquí cuando voy a exportar, ¿no? Entonces, tendría que estar abriendo el código y escribiendo los parámetros acá. Cuando voy a generar el dibujito, ¿no? Entonces, si quiero cambiar el color, me tocaría abrir el código, escribir el color, escribir el número de esferas y el radio aquí. Que pues no es como lo más adecuado, ¿no? Lo adecuado es que uno ejecute el programa y el programa le pida esos parámetros, le diga, por ejemplo, cuál es el color que quiere utilizar. O le diga, le mande algún mensaje, ¿no? Preguntándole cuántas esferas deben haber en una fila, ¿sí? Y cuál es el radio de la esfera. Ese tipo de cosas. Y que uno ingrese los valores y luego él produzca todo. Bueno, eso en matemática no se puede hacer como se hace en Python. Directamente en Python uno usa la función input y listo, ¿cierto? En matemática directamente no se puede hacer. En matemática lo que uno puede hacer es ingresar argumentos externos que se van a poner enfrente del comando que ejecuta el código. Sí puede uno ingresar argumentos externos, es decir, variables externas se pueden hacer ingresar aquí al código, pero no se pueden enviar esos mensajes sin ayuda de Bash. Toca hacer una interfaz con Bash para que funcione.
Y entonces les voy a mostrar poco a poco cómo se hace. Cómo lo tendrían que hacer ustedes, ¿no? Lo primero es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, el color. Color. Definen una variable que se llama color y usan las siguientes funciones de matemática. La primera función que hay que usar es una función que empieza con el símbolo pesos y que se llama script, así como es, command line, ¿cierto? Y de tal forma que aquí tienen que poner la posición de la palabra clave que van a hacer ingresar a esta variable. Ahora, ¿para qué sirve este comando que está aquí, no? Entonces, si uno no sabe para qué sirve un comando, pues uno de nuevo va y pregunta, no necesariamente en esta interfaz gráfica, sino en la terminal también hay una interfaz, ¿no? O va y busca en internet, en la página de Wolfram. Que no lo copio. A ver. Copian esto, ¿no? Y miran qué es lo que hace, ¿no? La idea es que, aunque aquí no es muy claro, con esto lo que se puede hacer es ingresar cadenas de caracteres dentro del programa, ¿no? Entonces, bueno, aquí los ejemplos no son muy claros, pero esa es la idea. Con este comandito, uno lo que puede hacer es ingresar alguna variable externa que yo indique cuando voy a ejecutar el código, ingresarla al código para que se ejecute dentro de él. Y entonces, el numerito que está aquí, el número 2, que está en medio de estos dos corchetes cuadrados, lo que me dice es que esta es la segunda palabra que va a aparecer en la línea que uno utiliza para ejecutar el código en Linux. Es la segunda palabra que uno pone. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy especificando que sea un color, pero esto va a interpretar cualquier cosa que yo ponga como una cadena de caracteres. Para que se vuelva un comando de matemática, tengo que usar una función adicional que es esta, toExpression, que simplemente convierte las cadenas de caracteres en expresiones de matemática. Y de esta manera, entonces, yo hago que se ingrese un argumento y que se convierta en una expresión de matemática. Por ejemplo, aquí estoy haciendo que ingrese el color. El color acá lo habíamos puesto a mano, habíamos dicho que sea un color verde. Pero ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este green por la variable col de color que pusimos aquí arriba. Y les muestro cómo funciona ahora este script. ¿Listo? Entonces, ahora no solamente tienen que ejecutarlo así, sino que enfrente le ponen una palabra clave. Miren que la primera palabra sería esta que está aquí. Esta es la primera palabra completa. Las palabras en bash son cadenas de caracteres o metacaracteres que no están separadas por espacios. Entonces, para bash o para shell, todo esto es una palabra, todo esto, punto, slash, lattice, punto, WLS, eso es una palabra completa, porque es una cadena de caracteres y metacaracteres que no están separadas por ningún espacio. Después ustedes dan un espacio y luego escriben otra palabra, por ejemplo la palabra azul, que es una palabra clave que me va a decir cuál es el color de las esferas. Miren que la segunda palabra sería precisamente el color, en inglés, ¿no? Azul, esta palabra blue. Y por eso en el código aparecía dentro de los corchetes cuadrados el número 2, porque vamos a decir que la segunda palabra va a decirme cuál es el color, que es lo que estoy poniendo aquí precisamente. Luego le doy Enter y él va y ejecuta de nuevo el código. Y entonces me va a generar exactamente el mismo resultado que teníamos anteriormente, pero ahora con esferas de color azul. ¿Sí ven? Entonces ahora puse la palabra clave afuera y estoy cambiando el color. Estoy cambiando el color de las esferas. Listo. Las otras dos cosas que yo quiero que se cambien en mi función son el número de esferas, ¿no? Porque acá hay 5 por cada fila. Y quiero cambiar también el radio, poder cambiar el radio. Entonces, ¿cómo hago eso? De nuevo, voy a mi programa. Voy al programita y defino dos nuevas variables que vamos a llamar variable 1. ¿Y qué hago? Ahora voy a decir, puedo poner dos palabras claves más, pero ahora en la posición 3, que sería la tercera palabra, y en la posición 4,
¿cierto? Dos variables adicionales. De nuevo, estos argumentos que le estoy haciendo entrar al código para que se ejecuten dentro del código son siempre cadenas de caracteres, no importa si ustedes escriben un número. Si escriben el número 25, lo va a reconocer como una cadena de caracteres. La función toExpression es para que esa cadena de caracteres se convierta en una expresión, o sea que lo convierta, por ejemplo, a un número real o a un número entero en matemática. Para eso es esta función que siempre hay que poner, porque si uno solo hace ingresar el argumento externo con esta función, entonces lo que tiene es una cadena de caracteres, no tiene ninguna expresión. Listo, entonces habrían dos variables más. ¿Y esas dos variables dónde las tendría que poner yo? Las tendría que poner aquí. La primera es el color, ¿sí o no? La segunda sería el número de esferas, que vamos a llamar var1. Y la tercera sería el radio de cada esfera, que vamos a llamar var2. Y entonces ahora puedo ingresar otras dos palabras adicionales, que pueden ser números. De nuevo, salvo. Y tengo que ejecutar, pero con dos palabras nuevas. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Quiero tener esferas, para que vean cómo va cambiando, de color rojo. Quiero que hayan 4 esferas y que el radio de cada esfera sea 0.4. Miren cómo son las palabras, ¿no? La primera palabra es el nombre del código y cómo se ejecuta, ¿no? Esa es la primera palabra. La segunda palabra es una palabra clave que me dice el color de la esfera. La tercera palabra, aunque parece un número, es una cadena de caracteres, ¿no? La tercera palabra es el número de esferas que quiero que aparezca en esta red cristalina en cada fila. Y la cuarta palabra es el radio de cada esfera, ¿sí? Y entonces ustedes ejecutan este comando. Vuelve y corre el código, ¿sí o no? Lanzando el programa, dibujando red cristalina, listo. Salvan la red. ¿Qué deberíamos tener como output? ¿Cómo era? Deberíamos tener 4 esferas por cada fila rojas y con un cierto radio, ¿sí? Y entonces de esa manera ustedes pueden hacer ingresar argumentos externamente al código para que se ejecuten, ¿no? Sin embargo, esto todavía no es lo suficientemente satisfactorio. Todavía no nos gusta, porque lo adecuado sería que al ejecutar un programa se hagan las preguntas, ¿no? Se pregunte, bueno, pero ¿cuál es el color? El color que usted quiere. ¿Cuántas esferas quiere? ¿Sí o no? Etcétera. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Porque con matemática no se puede hacer directamente. En Python sí se puede hacer directamente, que ahorita lo miramos. Pero en matemática no. Para matemática lo que se debe hacer es usar ahora un script en Bash. Entonces hay que hacer ahora un script en Bash. Y para eso necesitamos hacer entonces otro codiguito, que ahora lo vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? Pues lo llamamos Lattice solo. Lattice solo. Entonces vamos a escribir ahora un script en Bash. Y como está en Bash, lo primero que hay que poner es la trayectoria donde se encuentra precisamente Bash. Recuerden que Bash solo es otra forma de shell, que es otro lenguaje de programación. El lenguaje de programación que gestiona todos los procesos en la terminal de Linux. Y entonces, básicamente, todo lo que ustedes escriben en la terminal son funciones que están definidas en Bash, ¿cierto? La función ls, la función cd, todas las cositas que hagan en terminal son funciones de Bash. Bueno, en particular, Bash tiene una función que se llama la función read, ¿no? Con la función read se usa la opción P, que esto significa prompt, que significa enviar un mensaje a la terminal cuando se ejecute. Uno puede poner un mensaje preguntando alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, digite el color de las esferas. ¿Sí? Esta es la pregunta que estamos haciendo. Estamos pidiendo que se digite el color de las esferas. Y se puede guardar en una variable que vamos a llamar color, col, igual que lo que habíamos hecho en matemática, ¿no? Y por ahora imprimimos un mensaje con eco que me diga red cristalina
de color col, ¿sí o no? Así. Entonces miren cómo se hace para utilizar la variable. Con este comando read de bash, entonces lo que hace uno es guardar una variable que el usuario especifique en esta palabra clave que está aquí, ¿cierto? Entonces, además uno puede mandar un mensaje, no es obligatorio, pero la idea es hacerlo, ¿no? Uno pone "-p" para asegurarse que se bote un mensaje a la terminal. El mensaje que va a botar es este: digite el color de las esferas, ¿no? Ese es el mensaje que queremos que aparezca. Y uno escribe un color, por ejemplo, blue, o red, o algún color, ¿no? Green. Ese color se va a guardar en esta variable. Si uno quiere ver el valor que está asignado a la variable col en bash, entonces hay que poner el signo pesos atrás. Poner pesos y luego el nombre de la variable, y esto me muestra cuál es la magnitud o cuál es el objeto que está guardado dentro de esta variable col, ¿sí? Y con la función echo yo puedo imprimirla también en la terminal, ¿no? Con la función echo puedo imprimir mensajes, pero también puedo imprimir los valores que estén guardados dentro de una variable. Esto es lenguaje bash, ¿no? Por ejemplo, miren que con echo ustedes pueden ver dónde está shell, ¿no? Que fue lo que pusimos al inicio del programa, bin bash. Esto significa que estoy mirando cuál es el valor que está guardado dentro de esta variable shell, ¿no? En bash, todas las variables de entorno que están predefinidas en el sistema operativo están escritas siempre en letras mayúsculas y están precedidas por el símbolo, bueno, este es el símbolo dólar en realidad, que el pesos creo que es con 2 líneas, ¿no? Si esto es dólar. Y entonces todas las variables que uno quiera llamar siempre toca iniciarlas con el símbolo dólar. Solo que shell es una variable predefinida. ¿Qué me dice dónde está ubicado el ejecutable bash? Está en bin bash, y por eso nosotros al inicio pusimos esto, ¿no? Bin bash. Ese es el directorio donde se encuentra el ejecutable bash, ¿no? Entonces, ¿qué debería salir aquí? Debería salir al final, después de ejecutar esto, debería salir red cristalina de color, el color que nosotros hayamos especificado. Y miramos si es verdad o no. De nuevo, hay que convertir a ejecutable este nuevo látiz, que ahora está en bash, y lo corremos para ver qué ocurre, ¿no? Miren que sale el mensaje: digite el color de las esferas, y él no va a avanzar hasta que yo no ponga una palabra clave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo la palabra clave blue, ¿sí? Y le doy enter. Él ejecuta el programa. Red cristalina de color blue. Es el color, ¿no? Por ahora. Ahora, a nosotros no nos interesa solamente que entre el color, sino que nos interesa que entren otros argumentos. Quiero que entre el número de esferas por fila y que entre también el radio de la esfera. Y entonces pongo read, pongo este guioncito P, y ahora pongo otro mensaje que me diga digite el número de esferas por fila. El número de esferas por fila. Y entonces eso lo va a guardar en una variable que llamamos var1, igual a lo que habíamos hecho antes, ¿no? Y luego mandamos otro mensaje que diga digite el número, no, perdón, digite el radio de cada esfera. ¿Sí? Pues el radio, todas las esferas van a tener el mismo radio, ¿no? Entonces aquí no estamos modificando el radio de las esferas. Entonces podemos poner el radio de cada esfera o el radio de las esferas, como quieran, y lo guardamos en la variable var2. Y ahora imprimimos un mensajito un poquito más elaborado. Red cristalina con esta cantidad de esferas, ¿no?, por fila, de radio var2, ¿sí o no? Y color col, ¿no? Entonces un mensajito de prueba para ver que sí esté funcionando bien las cosas. Le damos control S, control X, control S, luego control X, control C para salvar. Ejecutamos y vamos poniendo las cosas, ¿no? Esferas de color rojo, el número de esferas por fila, digamos que son 5, y el radio de cada esfera, digamos que es 0.3. Y entonces él bota el mensaje: red cristalina con 5 esferas por fila de radio 0.3 y color rojo. ¿Listo?
Y entonces lo que estoy haciendo por ahora es guardando variables en bash. Eso es todo. Variables que pido externamente. Entonces las estoy guardando en estos punteros o apuntadores, como lo quieran llamar. Son espacios de memoria que asigna bash para que yo guarde ciertos argumentos que después voy a hacer entrar en algún código. ¿Cuál es la idea, no? La idea es que yo quiero hacer entrar esto dentro del código que hice en matemática. Y entonces, todo lo que yo vaya poniendo aquí, también lo podría ir escribiendo directamente en la terminal, ¿no? Porque este script en bash lo único que hace es ejecutar los comandos que uno pone en la terminal. Y entonces, ¿aquí qué pongo? Pongo precisamente la ejecución de mi programa en matemática, lattice.wls, ¿cierto? Donde la primera variable es el color, la segunda variable es el número de esferas por fila y la tercera variable sería entonces el radio de la esfera, ¿sí o no? Y eso haría que esto ahora ejecute al final el programa de matemática con los parámetros que yo le estoy dando al inicio. Entonces corro lattice y digo, el color de las esferas verdes. ¿Cuántas por fila? 6. ¿Cuál es el radio de cada esfera? Hagámoslos bien pequeñas, 0.2. Listo. Bota los mensajes que se necesitan, ¿no? Y termina. Entonces después ustedes van a la carpeta de outputs y revisan el programita, ¿no? Ahí está. Estoy botando 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas por cada fila de radio pequeño, 0.2, de color verde. Pero pues lo estoy haciendo con un código directamente que me va pidiendo los parámetros, ¿no? Me los va pidiendo. Uno podría hacer que se ejecute de una vez la red, ¿no? Es decir, no Probablemente el está... radio es muy grande, No, pues si se el radio adapta queda más... inmediatamente. Se puede pintar como No, un bloque sí, sólido si uno no pone bien los parámetros, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosita, ¿sí? o sea que ahí tiene un radio específico que es el máximo que puede. Si yo le pongo por lo menos radio 100, él no se adapta directamente, ¿cierto? No, va a quedar mal el dibujo, no hay que saber poner el radio, por eso lo Ah, pone uno externamente. Miren que ustedes pueden, lo que yo estoy haciendo a mano todo el tiempo, que es visualizar el PDF, le pueden dar la orden aquí directamente en este script de bash. Es decir, pueden decir, apenas termine de ejecutar, vaya a la carpeta outputs, que esto es lo que yo estoy poniendo en la terminal, y luego, y estas dos ampersand significa, si lo que está a la izquierda da como valor lógico verdad, o sea, si sí existe la carpeta outputs y puede entrar a ella, entonces haga lo que voy a poner a la derecha. A la derecha va a decir, abra con evince el PDF que todo el tiempo estoy abriendo yo. Y así de una vez me muestra el resultado sin necesidad de que yo esté entrando y saliendo a toda hora de outputs. Rápidamente, ¿no? Y entonces, de nuevo, ejecuto. Digo, el color de las esferas rojo. ¿Cuántas esferas por fila? 5. Y le pongo un radio grande, 1. Y él ejecuta. Al final tiene que abrir el PDF. Mire lo que estaba preguntando quién era Omar, ¿no? Si no pongo bien el radio, pues sale este tipo de estructuras, ¿no? Pues uno es el que asigna el valor del radio para que salga bien, ¿no? El radio tiene que ser lo suficientemente pequeño para que pues, no sea más grande que el espaciado entre las esferas, etc. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, yo podría hacer un script uh, que haga lo que quiero, que es básicamente dibujar una red cristalina, dibujar una red cristalina. Aunque bueno, evidentemente hay que poner bien el radio. Entonces ustedes ponen bien el radio, por ejemplo 0.4, y ahí sale bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Parece que
Va bien, ¿no? ¿Se puede hacer animaciones? Sí, porque digamos esto es un PDF que me muestra pues, la imagen con un cierto ángulo, bueno, desde una cierta perspectiva, pero uno no la puede mover, excepto si está en la interfaz gráfica como esta interfaz que está aquí, que bueno, aquí yo no tengo la función. Vamos a copiar la función y les muestro una cosita rápidamente, ¿no? Entonces, a ver, la función, ¿dónde está? La función que estamos utilizando fue esta. ¿Sí? Lo voy a poner aquí en la interfaz gráfica un momentico, esta función. Pues mira que acá uno la ejecuta rápidamente, color rojo, el número de esfera 5, por ejemplo, el radio 0.3, y ahí sale la estructura cristalina directamente, ¿no? Pero aquí pues uno la puede mover, etc. La pregunta es, ¿uno puede hacer una animación? Digamos que quiero, por algún motivo, no sé, cambiar el color de las esferas o cambiar la opacidad, que se vean más claras, más oscuras, en algún videito, en una animación que se guarde. Pues de hecho, sí se puede. Hay una función que se llama así, esta función animate, que hace precisamente lo que uno quiere. Uno pone acá una función como la que acabo de definir antes, y pone un parámetro que va a variar desde un mínimo hasta un máximo. Por ejemplo, supongan que yo quiero variar, no sé, algún parámetro como la opacidad de la esfera. Y entonces voy a poner un parámetro más aquí que voy a llamar O, que es la opacidad de la esfera, y esa es una opción que uno podía poner por aquí, después de color. Entonces uno pone opacity y pone el parámetro O, ¿cierto? La opacidad me dice qué tan transparentes estas esferitas que aparecen en la red cristalina. Por ejemplo, si yo pongo un número 0, no debería visualizarse nada porque es totalmente transparente, pero si pongo 0.1, empieza a aparecer las esferas. Si pongo 0.5, se ven translúcidas, pero no tanto, y si pongo 1 al final, entonces queda el color totalmente sólido. Es decir, es un parámetro que varía entre 0 y 1, este de la opacidad. ¿Sí? Yo podría hacer una animación con esta función animate, incluyendo la función que acabo de definir, esta función que está acá, perdón, se bloqueó, esta función, ¿sí o no? Y variando un parámetro. El parámetro que voy a variar es esta O. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta 1. ¿Sí? Y entonces hacer una animación. El problema es que esto también me va botando todos los mensajitos que yo dibujé. Así que quitemos los mensajitos. No es necesario imprimir esto ahorita. Entonces, para que no se esté imprimiendo una y otra vez. Así. Y entonces miren la animación. ¿Esto cómo es que se pone en pantalla completa? Bueno, dejémoslo así. Por ejemplo, la animación lo que está haciendo es precisamente ir cambiando la opacidad de las esferas, ¿no? Esto solo es un ejemplo. Esa animación, de hecho, se puede guardar en un formato específico, se puede exportar en un formato que es el formato AVI, que es un formato de video, y guardar un videito, Pero, ¿cuál es la cosa? Si uno hace las animaciones con Wolfram Engine, entonces no puede usar funciones predefinidas. No, perdón, no puede usar funciones definidas por el usuario para hacer la animación, porque lo que saldría es algo de este estilo. Yo había generado las animaciones y quería mostrárselas. A ver, saldría esto, miren. Esto. En lugar de salir lo mismo que les estoy mostrando, lo mismo que les estoy mostrando aquí, en esta interfaz, bueno, con color azul. Si ustedes ponen exactamente este mismo comando en el script que están haciendo en la terminal, no les saldría esta animación, ¿sí ven? Sino que les saldría esta otra,
que está acá, donde lo que muestra es cómo están variando los parámetros de la función global lattice que nosotros definimos. ¿Sí? Y entonces no puedo hacer la animación con variables y con funciones definidas por el usuario, sino que me tocaría usar las funciones predefinidas de matemática directamente. O sea, me tocaría ponerme a escribir dentro de esta función animate todas las funciones directamente, así, todo esto, para que funcione, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejemplito sencillo, pero aquí. ¿Cómo lo haríamos? Hagamos una animación acá al final. Pero usando pues una función sencilla, una animación. Supongamos que queremos hacer la animación de una esfera, una sola. Entonces lo llamamos Anisphere, así. Hay que usar directamente las funciones de matemática para que funcione acá. Entonces tendrían que usar directamente Graphics, 3D. Tendrían que poner aquí directamente los parámetros, por ejemplo, el color de la esfera azul y lo que van a variar, la opacidad, con algún parámetro que, bueno, llamamos num de número, ¿no? Y la esfera, bueno, no me importa ahorita cómo se pinte, simplemente voy a variar la opacidad de esta esfera. Aquí en este caso estaría pintando solo una esfera. Y el parámetro num, entonces, tendría que variar desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Es decir, esta línea que acabo de escribir, lo único que haría es dibujar una sola esfera de color azul, de tal forma que su opacidad va variando desde 0 hasta 1. De nuevo, ¿cómo hacen ustedes para generar el videito? Pues usan el comando export, pero ahora tienen que guardar el archivo en formato AVI, que es un formato de video, ¿sí? Y entonces simplemente le dicen, bueno, guárdeme esta animación, Anisphere, guárdemela en este archivito .avi, y bueno, uno puede poner aquí la extensión explícitamente para que quede claro que se va a guardar como un video .avi, ¿no? Y bueno, envían un mensajito al final que diga, no sé, animación generada. ¿Listo? Y terminan el código. Entonces, este programita haría dos cosas. Primero, generaría una red cristalina con los valores específicos que ustedes hayan dado para el color, para la variable 1 y para la variable 2, que son número de esferas y radio. Y segundo, generaría una animación de una esfera de color azul que se va haciendo cada vez más clara, más oscura. Son dos cosas los que haría. Y lo guardaría en un videito que se llama anisphere.ar. ¿Listo? Y entonces volvemos a correr Lattice. Dibujamos la red, por ejemplo, con estos parámetros. Se ejecuta el programita y empieza a generar el video. ¿Sí? Entonces, todos estos mensajitos son porque se está generando el video. Hay que esperar a que se exporte, listo. Terminó de ejecutar, él corre este PDF, que es lo que nos muestra al final, ¿cierto? Pero además guarda un videito. El videito debió haber quedado guardado en Outputs, que es precisamente este último video que se guarda, anisphere.avi. Entonces ustedes lo pueden abrir. Y él generaría este video que está acá. No. Entonces miren que la animación sí se puede generar, pero toca usar las funciones predefinidas de matemática directamente, porque con funciones globales definidas por el usuario, pues sale el problema que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? Para solucionar eso toca generar un paquete en matemática que genere, que utilice las funciones que nosotros hayamos definido y ponerla directamente en donde están las aplicaciones de Wolfram Engine, ¿no? Entonces hay que hacer otras cositas para que funcione. Pero si lo van a hacer así directamente con un script, entonces básicamente lo que tienen que hacer es usar las funciones de matemática directamente. Todo esto se puede modificar mucho si ustedes se ponen a buscar todas las
aplicaciones que tiene esta función, tanto Graphics 3D como este Animate. Si ustedes se ponen a buscar todas las opciones que tiene, bueno, eso tiene un montón de vainas. Se puede quitar este panel de arriba, se puede modificar mucho. Vamos que ustedes pueden ir y buscar ejemplos de nuevo en internet, en la página de Wolfram, que está todo este mismo manual que yo muestro aquí, está online en Wolfram. Ustedes pueden ir y mirar ejemplos de todas las animaciones que hacen allá, ¿no? Entonces animan gráficas, animan objetos. Por ejemplo, el de la esfera está aquí, pero con un poquito más complicado. Solo que toca buscarlo. Así que sí. Todos estos son ejemplitos, ¿no? Que ustedes pueden ver. Todas estas son las posibles opciones. En fin, hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer simplemente revisando estos comandos y viendo qué es lo que está haciendo. Las animaciones en matemática. Esto tiene mucho sentido en los núcleos atómicos, ¿no? Y va, esto es un problema de topología, un homeomorfismo, cómo se transforma una esfera en una dona. Un problema de topología. Y este pues es el que yo estaba haciendo ahorita, pero obviamente más elaborado, porque entonces aquí lo que hacen es cambiar los colores de la esfera, ¿no? De distintas regiones. Y entonces con Wolfram Engine, usando Wolfram Script, les tocaría poner así directamente todas las opciones de matemática. No se pueden poner como argumentos de Animate funciones globales definidas por el usuario, porque solo botaría los parámetros como van corriendo y ya. Y no genera la animación en realidad, ¿no? Listo, eso por un lado. No sé si tienen alguna preguntita de matemática. Eso era lo primero que quería mostrarles. Lo segundo, entonces, es cómo se haría esto mismo, pero en Python. Básicamente la misma cosa, la misma red, pero ahora cómo lo haríamos en Python. Y entonces tenemos que escribir otro programita, pero pues lo vamos a hacer desde el principio. No sin antes mencionarles que hay una página donde está el manual completo de BPython, ¿cierto? Este que está aquí, BPython. La página pues es esta, bpython.org. Y ustedes pueden encontrar ejemplos y un manual. Por ejemplo, van aquí a documentación y miran rápidamente el manual de cómo funciona Python. Hay algunos videitos, por ejemplo, todos estos son videitos que están en YouTube, pero son muy sencillos, ¿no? Son cositas muy fáciles. Videos como de 3 minutos que muestran rápidamente cómo funciona BPython. Pero ustedes pueden ir aquí y deberían ir acá, donde dice este Overview of Python y leerse rápidamente estas indicaciones que me va diciendo, bueno, cómo funciona literalmente este programita, ¿no? Por lo menos las cosas más importantes para saber. Entonces, ¿qué se puede dibujar? Esferas, cubos, ¿cierto? Formas tridimensionales. Cómo se manipula un poquito el canvas. Se puede hacer álgebra de vectores con BPython. Entonces, acá les dicen que ustedes pueden sumar vectores, multiplicar un vector por un escalar, tomar la norma del vector. Incluso pueden definir vectores unitarios, pueden hacer productos puntos, producto cruz, ¿cierto? Y pueden hacer otras cositas que están especificadas acá. También hay símbolos lógicos directamente. No solamente se puede hacer esto, se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, se pueden hacer plots animados, gráficas, pero bueno, más adelante vamos a ir viendo. En todo caso, es bueno que le peguen una revisadita a este enlace. Es muy fácil el enlace, ¿no? Simplemente bpython.org. Y miren los ejemplitos que hay ahí y sobre todo el manual. Este
esta primera página para que les quede más claro cómo empezar y qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Para que sepan, bueno, yo trato de explicar lo mejor posible, pero digamos que es mejor siempre tener manuales, leerlos y practicar bastante. Bueno, para poder hacer la red ahora, pero en Python, nos toca, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Hay una función que se llama clonar en Python, en BPython, que me permite hacer esta red, pero también lo puedo hacer con un ciclo for. Se puede hacer con un ciclo for. Y entonces, primero les explico un poquito cómo funciona el ciclo for, y luego sí hacemos de nuevo la red, pero ahora en BPython. Entonces cerramos aquí un poquito, que esto me consume recursos. Y vamos entonces a la carpeta ahora de Python. Aquí no, donde estaba haciendo yo los programitas. Y entonces hagamos un código que me muestre cómo funciona un ciclo for. Para poder hacer este tipo de animaciones toca usar ciclos. No solamente está el ciclo for, sino también está el while, solo que en Python while no es tanto un ciclo, sino es más es muy parecido al if, ¿no? Un condicional, más que un ciclo. De hecho es un condicional. Lo que pasa es que sí tiene un loop. Los if aplican una sola vez, en cambio los while mantienen un loop hasta que la condición del while se deje de satisfacer, ¿no? Pero ahorita no vamos a ver cómo funciona el while, sino vamos a ver cómo funciona el ciclo for. Y para eso pues vamos a mirar un ejemplito y entonces lo llamamos for example del ciclo for y le ponemos un punto .py y lo abrimos con Emacs, por ejemplo, ¿sí? Ahora hay que llamar esa Python acá, entonces ponen numeral, símbolo de admiración y ahora no me acuerdo dónde estaba, creo que era en bin y Python 3.9, si no estoy mal. Entonces, para verificar que esto sí funciona, ustedes cogen print, imprimen un mensajito rápido, mensaje de prueba. Miramos si esta era la ubicación, pero creo que sí. Me parece que sí. Bin Python 3.9, ¿no? Pero de todas formas lo verificamos. Convierten de nuevo el programita a un script, ¿no? ¿Cómo fue que lo llamé? Así. Y luego lo ejecutan y se dan cuenta que funciona. Dice mensaje de prueba. ¿Listo? Luego entran y vamos a hacer un ciclo for acá. ¿Cómo funcionan los ciclos for? Los ciclos for son para hacer procedimientos iterativos, sin tener que escribirlo una y otra vez a mano uno mismo, ¿cierto? Sino que él haga una rutina que va dentro de un bucle, que va haciendo un procedimiento iterativo. Y lo que hace básicamente este for es que va a recorrer los valores de una lista, ¿no? Entonces en Python las listas se representan con objetos que se ordenan dentro de corchetes cuadrados. Por ejemplo, esta lista, 1, 3, 5. Esto es una lista que tiene 3 objetos. Esos 3 objetos en este caso son números enteros. Y miren que están separadas por comas. Esto sería una lista de 3 objetos que está definida en Python. De esta manera, hay que poner los objetos dentro de corchetes cuadrados y separados por comas. Aquí no necesariamente tengo que poner números, puedo poner cadenas de caracteres, puedo poner números reales, números complejos, números enteros, puedo poner objetos como esferas, etc. O sea, en las listas en Python, igual que en matemática, uno pone lo que quiere y opera con eso de alguna manera, ¿sí? Entonces vamos a definir esta lista primero, una lista que tiene 3 numeritos. ¿Y para qué definimos esta lista? Definimos esta lista para ver cómo funciona el ciclo for. El ciclo for lo que va a hacer es básicamente lo siguiente. Va a recorrer los elementos de esta lista, que yo llame, bueno, lista, ¿no? Para una cierta variable local que vamos a llamar n. Entonces miren que aquí n
es una variable local que ustedes pueden llamar como quieran. La pueden llamar n o m o s o variable 1, como quieran, ¿no? Es una variable local. Es una variable local. Y esa variable local va a recorrer todos los argumentos que están dentro de esta lista, uno por uno de manera secuencial y de manera ordenada. O sea que va a empezar con el número 1, luego va a seguir con el número 3 y luego va a seguir con el número 5. Y uno puede hacer operaciones con esa variable. Ahora, por ejemplo, supongan que yo quiero imprimir el siguiente resultado. Quiero imprimir cuánto vale n más 1 o 2 por n, por ejemplo. 2 por n, ¿cierto? Y luego me salgo del for. Imprimo algún mensaje adicional. Final. ¿Sí, no? Y reviso qué hace este for. Entonces miren lo que hace. Él va a imprimir secuencialmente los siguientes valores. 2, 6, 10 y luego final, que es lo que tenemos aquí a la izquierda. ¿Pero por qué está haciendo eso? Lo está haciendo porque el ciclo for lo que va a hacer es a esta variable local n, que solo funciona dentro del ciclo, le va a ir asignando ordenadamente cada uno de los valores que están en la lista que yo definí con la palabra lista, ¿no? La palabra clave. El primer valor que va a poner es el 1. Y entonces, ¿qué va a imprimir primero? Va a imprimir 2 por 1, porque n vale 1, el primer valor. 2 por 1, pues igual a 2, y entonces él imprime 2, ¿sí o no? 2. Después coge el valor 3, el segundo valor de la lista, lo multiplica por 2 y 2 por 3 vale 6, y entonces imprime después el 6. Y después toma el valor 5, 2 por 5 vale 10, y entonces imprime el valor 10. Cuando acaba de recorrer la lista, se sale del bucle. Y entonces imprime después el mensaje que se llama mensaje final. Miren la notación del ciclo for. ¿Cuáles son las convenciones? Tienen que poner primero la palabra clave for del ciclo for, luego la variable local que van a recorrer, ¿cierto? Luego ponen in, porque están diciendo que esta variable va a recorrer los elementos de una lista que ustedes pueden definir antes o pueden poner directamente acá, es decir, aquí podrían poner la lista directamente así. Yo no es necesario definirla antes, pero no, yo la definí antes para que miraran cómo funciona. Y luego ustedes ponen abajo las órdenes que quieren, o básicamente los procedimientos que quieren que haga dentro del ciclo. Miren que los procedimientos que se van a hacer dentro del ciclo están identados, hay una identación. ¿Qué quiere decir? Hay un espacio, no están alineados con el for, sino que hay un espacio que por defecto son cuatro espacios, 1, 2, 3 y 4, que Emacs reconoce automáticamente, ¿no? Entonces, Emacs sabe que yo estoy corriendo aquí un programa en Python y entonces saben que cuando tengo un ciclo for, las órdenes o los argumentos que van dentro del ciclo tienen que estar identados con 4 espacios, ¿no? No es necesario que sean 4, es simplemente la convención en la programación que sean 4, ¿no? Lo que está fuera del ciclo vuelve a quedar sin la identación. Por ejemplo, este print otra vez queda alineado con el for. Entonces, todos los argumentos de este ciclo for no están alineados con for. Eso es lo importante. Y esto es, bueno, una de las herramientas que usa la programación. Sobre todo hay lenguajes en donde la identación es muy importante, como el lenguaje YAML. YAML, ese lenguaje sí funciona a punta de indentación. Eso quiere decir que los espacios importan. Porque miren que al darle este bloque de espacio aquí, que son 4 espacios, estoy diciendo que este print que estoy poniendo acá está dentro del bucle. Y eso es lo que va a ir recorriendo el for. Luego, cuando quito esa indentación para poner este otro print, lo que estoy diciendo es que este print ya no está dentro del for, sino que se debe imprimir después de ejecutar el ciclo for. Entonces, aquí la indentación es importante, es bastante importante, pues para los ciclos en general, no solo for, sino también while o cualquier otra función que uno defina, función o clases que uno defina en Python, siempre hay que usar la indentación, ¿sí? Significa todo lo que está dentro de una función, de un ciclo, de una clase, tiene que tener un espacio.
después de la palabra clave que me dice cuál es la función, el ciclo o la clase. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces este espacio que está aquí es importante. No puedo poner el print alineado con el for. Va a salir un error. Tengo que ponerlo con un espacio, una indentación. Y entonces, en resumen, ¿qué hace el for? Coger una variable y hacer que recorra una lista. Y luego, dentro, yo puedo pedir que esa variable haga ciertas operaciones. Por ejemplo, aquí lo único que estoy haciendo es que multiplico por 2. Multiplico por 2 y ya. Recorre la lista 1, 3, 5 y cada elemento lo multiplica por 2. O sea que el output de este programa es 2, 6 y 10. Y eso es precisamente pues, lo que ustedes están viendo acá, ¿no? 2, 6 y 10. 2, 6 y 10. Y luego final, que es simplemente el mensaje que puse después de que se salió del loop, porque el loop termina. Este loop no se hace infinito. A veces es necesario tener un loop infinito que no se puede hacer en realidad con for, sino que toca con un while. A veces es necesario tener un loop infinito. Pero aquí no, acá el loop termina cuando se acaba los elementos de la lista, ¿no? Porque él va uno por uno. Recorre el primero, luego el segundo, luego el tercero y listo. Cierra el for y luego imprime el mensaje final y ya. Entonces este es un programita, de hecho, muy sencillo. Extremadamente sencillo. Pero la idea es mostrar cómo funciona el ciclo for que vamos a utilizar para construir nuestra red, nuestra estructura cristalina, pero ahora con BPython. Entonces, ¿cómo hacemos la estructura cristalina con BPython? Vamos a hacerla de una vez. Entonces, hacemos otro programita que se llame Lattice, pero ahora con la extensión .py, porque es un programa en Python. Y lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, ¿qué tenemos que poner primero? De nuevo, ponemos la ubicación del kernel de Python. Yo uso 3.9, pero recuerden que cualquier versión después de la 3 es suficiente. Ya va como en la 3.11, pero bueno. Mientras los paquetes que se necesitan estén instalados, no hay problema, ¿no? Necesitan BPython, NumPy, ¿no? A veces Matplotlib, bueno, esos son como, pues hay paquetes más modernos, está Pandas, son como los más utilizados, PyTorch, TensorFlow, todos con distintos objetivos. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pues hay un paquete específico para Python. Y lo mismo pasa con matemática, no hay paquetes específicos en matemática, dependiendo de las cosas que uno quiera hacer. ¿Sí? Nosotros aquí, bueno, por ahora Python y más adelante usamos otros paqueticos. ¿Qué habría que hacer? Lo primero es llamar Python, llamar Python, ¿no? Python 3.9. Luego llamamos a Python. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, hay varias formas de llamarlo. Podríamos importar directamente Python completo y bueno. Lo que yo sugiero es llamar las funciones de Python que uno va a utilizar. Si ya son muchas, bueno, las llama uno todas al tiempo, llama todo el paquete. Pero si solo va a utilizar algunas, digamos que algunas me refiero a, no sé, 5, 10 máximo. Ya si uno tiene que usar 30 funciones, pues no se va a poner a llamar una por una, sino que llama a todo el paquete directamente y listo, ¿no? Pero de esta manera, como lo hemos estado haciendo, lo que hago es llamar a ciertas funciones de BPython. Entonces, desde BPython necesito importar, porque el lenguaje es intuitivo. Los lenguajes de programación simplemente son palabras claves que uno va utilizando y va formando algoritmos con esas palabras claves. Desde BPython quiero importar varias funciones. Quiero la función esfera, porque voy a dibujar esferas. Quiero la función vector porque necesito especificar las posiciones de esas esferas y eso se especifica con la función vector. Quiero la función color. ¿Por qué? Porque quiero especificar el color, ¿no? ¿Qué otra cosa quiero? De pronto necesito modificar el canvas, que es el fondo que aparece, ¿cierto? El fondo de atrás. Y me parece que no voy a necesitar más. Entonces son cuatro funcioncitas que voy a usar de Python. De BPython. BPython tiene bastantes funciones también. Tiene bastantes funciones. Entonces toca ir y mirar el manual, que de hecho pues está en la página que les estoy mostrando aquí, para ver qué tipo de cosas se pueden hacer. Yo alcanzo a mostrarles algunas, pero bueno, no les alcanzo a dar un curso completo de BPython porque tendría que dedicar un semestre completo a eso y no hay tanto tiempo.
Pero por lo menos sí les doy como las cosas más importantes para empezar. Y luego ustedes, pues, dependiendo de sus intereses, van buscando qué funciones necesitan. Listo, ¿cómo se haría? ¿Cómo se haría? De hecho, es relativamente fácil hacer esta red aquí. Digamos que por ahora solo me interesa entrar como argumento el número de esferas que hay en una fila y el radio de la esfera. Digamos que el color no me va a preocupar ahorita. Y entonces llamemos con L el número de esferas que hay en una fila, ¿no? Como una longitud. Y esto es un número entero, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Usamos primero el comando input, que funciona básicamente como el comando read que yo acabo de usar con bash. Mire que yo voy de un lenguaje a otro, eso puede confundirlos a algunos, pero la idea es que ustedes no tienen que casarse con un lenguaje. Entre más lenguajes sepan usar, mejor. Porque uno como desarrollador de software tiene que explotar las cualidades de cada lenguaje. Cada lenguaje tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces uno tiene que usar el lenguaje adecuado dependiendo de la tarea que quiera hacer, ¿no? Entonces por eso yo voy de un lenguaje para otro. Input sería el análogo del comando read que yo usé ahorita en bash. Y entonces, básicamente, en Python siempre tengo una palabra clave, que es en realidad una función predefinida de Python o de algún paquete de Python. Y entre paréntesis pongo los argumentos que van a tener la función que estoy llamando de Python, ¿no? Por ejemplo, int lo que hace es convertir a un número entero lo que sea que yo ponga dentro de los paréntesis, ¿no? Y entonces Python siempre es así. Uno pone una palabra y pone, abre y cierra paréntesis y dentro pone opciones o argumentos. Eso es lo que hace uno, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en el input yo voy a enviar un mensaje que me diga ingrese el número de esferas en una fila, que es lo mismo que estamos preguntando en matemática. ¿Listo? Y entonces yo voy a tener que ingresar un número cuando él me pida hacerlo, ¿cierto? Y luego, lo ideal es que uno pone un número entero, pero bueno, si no pone un número entero, lo va a convertir a entero. Y si pone alguna palabra o alguna cadena de caracteres, pues esto va a botar un mensaje de error directamente. Porque la función int, pues, obviamente solo puede convertir números reales o complejos a enteros. Si es entero, pues no le hace nada. Pero si es real o complejo, lo convierte en entero. Toma el primer entero, de hecho. Si se me ocurre escribir una palabra en vez de un número entero, porque tengo algún problema, ¿cierto? Me dicen ingrese el número de esferas en una fila y yo escribo azul, ¿cierto? Entonces esto va a botar un error, obviamente. Pero automáticamente, es decir, no necesito hacer tanto control aquí. Él mismo me bota el error. Bueno, y con la letra R, digamos que llamamos al radio, y el radio le voy a permitir que sea un número real, con una cierta precisión, que esos son precisamente los números flotantes, son números reales que tienen especificada por defecto una cierta precisión, pero uno puede modificar la precisión de ese número real. Y esa es la idea con este comando float, números reales. Y de nuevo, entonces, tengo que pedir que se ingrese algún parámetro. Entonces ingrese el radio de la esfera. Y voy a suponer que está en nanómetros. ¿Por qué en nanómetros? Porque estoy en realidad simulando alguna red cristalina y entonces los radios de las moléculas son del orden de los nanómetros, ¿no? Desde nanómetros hasta angstroms. Ese es más o menos el orden de los radios de las moléculas. Y bueno, por eso pongo aquí que esté en nanómetros, pero uno pone un número, 0,3, como lo que estábamos poniendo en matemática. ¿Listo? Y entonces, de nuevo, él me pide directamente que ingrese un parámetro, yo escribo el número y lo convierte a flotante y lo guarda en la variable R. ¿Sí? Que de todas formas es lo mismo que yo estaba haciendo con bash. Pero esto es otra manera de hacerlo. En Python se puede hacer directamente, que pues es una ventaja de Python. Listo, ¿qué tendría que hacer? Ponerme a dibujar las esferas.
Podría mandar aquí un mensajito primero mirando si funcionó L y R, pero va a funcionar. ¿Sí? Bueno, si no funciona me voy a dar cuenta rápidamente, ¿no? ¿Por qué no funcionaría? Puede ser algún error de sintaxis, algo que uno haya escrito mal. Si escribí algo mal, ya no funciona, ¿sí? Pero si todo está bien escrito, pues no hay problema. Usamos los ciclos for. Voy a definir una variable local que se llama i. Y voy a hacer que esa variable local recorra la siguiente lista. Ahorita entendemos un poquito qué significa este range y qué significa esta nomenclatura. Primero lo escribo y luego les explico cómo funciona. Desde menos L medios hasta L medios en saltos de uno en uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la función range? No, de nuevo, es una función análoga a la de matemática. Yo cerré matemática aquí. La función range, básicamente lo que genera es una lista que va desde, si ustedes no especifican el rango, sino que ponen solamente, por ejemplo, range y un número, 5, entonces esto lo que les va a producir es esta lista. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En Python se empieza desde el número 0 siempre. Él empieza desde el 0, que es muy útil para los físicos, porque nosotros trabajamos en un espacio, sobre todo cuando se trabaja con relatividad. Trabajamos en un espacio que se llama el espacio minkowskiano, donde existe una coordenada que es la coordenada 0. Y entonces usamos cuadrivectores o incluso vectores en d dimensiones, donde la primera coordenada es el tiempo y se representa con una coordenada 0, x0. Entonces esto es muy útil para los físicos, empezar desde 0, la primera coordenada. Matemática, en cambio, si esto fuera matemática, miren la diferencia, en matemáticas se escribiría la función primero, con una letra mayúscula y pondrían el argumento entre corchetes cuadrados, no entre paréntesis. Es la diferencia entre matemática y Python. La lista saldría con llaves, no con corchetes cuadrados. Y vendría desde 1 hasta 5. Son dos funciones totalmente análogas. La primera es la nomenclatura de Python, la segunda la de matemática. Hacen básicamente lo mismo, solo que Python empieza desde 0, matemática empieza desde 1. Y pues las sintaxis las nomenclaturas son un poquito diferentes, pero son intuitivas ambas, ¿no? Cada uno tiene su lenguaje, pero es básicamente la misma vaina, ¿no? Aquí estamos en Python. Entonces, me genera una lista. Si yo le pongo a la lista los siguientes argumentos, que vaya desde menos 1 hasta 5, vamos a ahorrar esta de range. Entonces lo que saldría sería precisamente, en este caso sí saldría el menos 1, ¿no? Lo que pasa es que no votaría el último valor, iría menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, sí tomaría el primer valor negativo, pero no tomaría el último valor a la derecha. No lo tomaría. Es decir, si yo pongo un 4 acá, entonces llega hasta 3. Así funciona, ¿no? Y no solamente puedo decir desde dónde hasta dónde va, sino que puedo poner un salto. De saltos en cuánto. Digamos que el salto sea de 2 en 2. Entonces vendría menos 1, luego vendría 1 y luego vendría 3. ¿Sí? De 2 en 2. Y entonces con la función range, yo básicamente lo que puedo hacer es una lista de números. Enteros. Números enteros. No se pueden poner números reales dentro de los argumentos de la función range. Si yo pongo números reales o flotantes en el argumento de la función range, entonces va a botar un error. No va a ser el ciclo for. No lo va a hacer. ¿Listo? ¿Qué le estoy pidiendo hacer entonces a esta variable local i en el for? Le estoy pidiendo que vaya desde menos L medios hasta L medios en saltos de 1 en 1, siendo L el número que ingresó el usuario, el número de esferas que ingresó el usuario. Si el usuario ingresa el número 5, ¿qué pasa?
esto me estaría diciendo que tengo que ir desde menos 2.5 hasta 2.5 en saltos de 1 en 1, ¿sí o no? Pero eso es un problema porque yo les acabo de decir que no se puede ingresar números reales, ¿cierto? No se pueden ingresar números reales. Por eso está esta nomenclatura de 2 slash, porque esto no solo significa división, sino significa división entera, o sea, tomar la parte entera, tomar la parte entera. Entonces les pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo que L vale 5? Porque quiero que hayan 5 esferas. Esto me produciría el siguiente resultado. Menos 5 sobre 2, desde menos 5 sobre 2 hasta 5 sobre 2 en saltos de 1 en 1. Pero esto es igual a ¿qué? Miren que si en Python yo dejo un solo slash, eso significa división real. Y entonces esto me produciría, en principio, yo creería que me produce esto, ¿no? Menos 2.5, menos 1.5, menos 0.5, bueno, 0.5, 1.5 y ya, porque el último valor no lo produce. Pero esto no es verdad, esto es un error, ¿sí? Porque no se pueden poner números reales en el argumento de range, ¿no? Entonces esto es un error, lo que le va a producir en realidad es un error. Le va a decir, no, eso no se puede hacer. Tiene que haber un número entero en los argumentos de range. Y entonces, para que los números sean enteros, lo que yo hago es poner no solamente una línea en la división, sino poner dos líneas. Esas dos líneas significan tomar la parte entera de la división. Y entonces esto lo que haría es producirme la lista menos 2, ¿por qué? Porque 5 dividido 2 da 2.5, pero la parte entera de 2.5 es 2. Y entonces haría menos 2, ¿sí o no? Menos 1, 0, 1. Y alcanza a tomar 2 porque 2 es menor que 2.5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 esferas. Pintaría las 5 esferas en estas posiciones, separadas una distancia 1. Y entonces de esa manera, estaría pintando 5 esferas en una fila. Y las pongo en la posición que yo quiero. ¿Listo? Miren que esto es muy similar a construir la tabla que hicimos en matemáticas. Básicamente lo mismo, porque en la tabla yo estaba haciendo lo mismo. Estaba dándole las posiciones. Aquí estoy dando la primera posición que es I, pero necesito son las posiciones I, J, K, ¿sí o no? Entonces digamos que voy a poner de una vez el comandito de la esfera, porque lo que quiero es dibujar esferas. ¿Qué debería poner? Solo que hay que tener cuidado. Tengo que poner 2 puntos aquí. Cuidado porque creo que se me olvidó decirles en el ejemplo anterior. Después de poner la lista que va a recorrer la variable local, hay que poner 2 puntos. Después en Emacs ustedes le dan Enter y él pone de una vez la indentación. Significa que acá tengo que escribir los argumentos. Por ejemplo, quiero pintar una esfera o esferas, varias esferas que estén en qué posiciones. La posición, recuerden, esto ya lo habíamos visto, se tiene que dar con un vector, con el comando vector que yo llamé acá. ¿Cuáles son las posiciones que yo quiero que se pinten, no? Pueden ser, por ejemplo, I en la posición Y0, Z0, por ahora. ¿Sí? Y puedo ponerle un color, el que yo quiera a la esfera. Color igual. Mire que acá los colores se pueden poner con un vector. Es decir, no necesariamente tengo que poner una palabra clave, por ejemplo, color rojo, ¿cierto? Sino que puedo poner también un vector con ciertos números, 3 números. Y eso también se puede hacer en matemática. Solo que en matemática el comando no es vector, sino es otra cosa. RGB algo, una cosa así. Miramos en matemática cómo es. Porque al final, profe, el vector lo que representa es la cantidad de rojo, de verde y de... Sí. Miren en matemática. Azul, ¿no? En matemática, ¿cómo es el azul, por ejemplo? Mire. RGB color 001. ¿Sí ven? Y entonces es lo que está diciendo Omar. ¿Cuál es la cantidad de rojo, de verde? Porque el rojo creo que es 100, sí.
El verde es 0, 1, 0 y el azul es 0, 0, 1. Y entonces uno modifica los colores y modificaría el color de la esfera. En lugar de dar una palabra clave, uno puede dar entonces un vector, solo que para matemática la palabra clave es esto, ¿no? RGB color y ponen una lista acá dentro de la función. En cambio aquí pues se hace con vector y uno pone unos números, ¿sí? Entonces yo puse algunos números ahí. Me parece que es lo mismo, ¿no? Creo que también es rojo, verde, azul, no me acuerdo, pero ahorita miramos, ¿sí? Entonces uno pone la palabra vector y pone un numerito y listo. Eso le pone algún color a la esfera, a las esferas que va a pintar. Y puedo ponerle el radio, ¿cierto? Ese radio es la palabra, bueno, pongámoslo sin espacio. Es la letra R, ¿no? Esto sería un ejemplito, bueno, debería pintar algo así como una fila. Vamos a ver si la pinta o nos toca. Bueno, ¿ya lo había convertido o no? No. Entonces toca convertirlo a ejecutable y entonces lattice.py. Ingrese el número de esferas en una fila, bueno, 5, 0.3. Ahí está, ¿sí o no? Entonces el colorcito fue más azul, tiene entre azul y verde, ¿sí lo ven? Entonces sí es lo mismo, rojo, verde, azul. Entonces estas son 5 esferas pintadas desde ciertas posiciones, miren. Pero hay que pintarlo en 3 dimensiones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues otros 2 ciclos for, que es lo mismo que uno hace con la tabla. Miren que acá el for, que recorre los elementos de una lista, es exactamente lo mismo que hace la tabla en matemática. La tabla en matemática, el comando table, es básicamente lo mismo que hace el for acá, porque table coge una variable local y recorre los elementos de una lista, o de varias listas, ¿sí o no? Y JK que van desde 1 hasta no sé qué, hasta un número máximo. Lo mismo hace este ciclo for. Y entonces, a ver, dibujemos toda la red. Dejemos esta sphere para más adelante. Y lo que tenemos que hacer entonces es ciclos for anidados. Entonces, primer for es este. El segundo for lo hacemos con J. ¿En qué rango? Exactamente el mismo, pero ahora va a ir en la otra dirección, ¿no? Mire que la red cristalina que estamos dibujando, pues está en 3 dimensiones. Pero queremos que sea una red con cierta simetría. Y entonces, en todas las direcciones yo veo el mismo número de esferas. 5 para allá, 5 para la dirección X, 5 para la dirección Y, 5 para la dirección Z, ¿sí? Y entonces, hacemos otro for adicional. Pero ahora, para acá. Y también va en pues, el mismo rango, ¿no? Todos tienen que ir en el mismo rango. Y por último, tenemos entonces la esfera, pero ahora va a ser pintada en las posiciones I, J, K. ¿Listo? Miren la indentación. Cuidado con la indentación, ¿no? Miren que este for es un argumento del for anterior. Los for están anidados. Y por eso se va poniendo bloques de espacios aquí. Significa que él se va a poner a hacer un for seguido de otro, y va recorriendo en realidad con estos for los posibles valores que puede tener estos parámetros IJK. Los posibles valores que puede tener IJK. Esto en principio debería dibujarme la estructura cristalina ya, si no me equivoqué en nada. Y entonces, miramos. 5 esferitas de radio 0.4. Ahí está, ¿no? Aquí está. La misma red cristalina que yo dibujé con matemática, pero ahora en BPython. Está aquí. ¿Listo? Solo que pues está un poquito no está centrada, ¿no? No está centrada. Está un poquito a la izquierda, pero todo eso se puede modificar. Es decir, uno puede modificar el canvas para centrarlo con este dibujito. Uno le puede poner un título al canvas, ¿cierto? El canvas es básicamente donde vamos a poner las figuras tridimensionales, ¿no? Las animaciones, ¿sí? Y el canvas por defecto se llama scene.
Entonces, vamos a hacer una cosita adicional para centrar esto. Todo esto está en la página que les mostré, pero digamos que lo hago yo. Miren que el nombre por defecto de este canvas es precisamente este, se llama Scene. Ese es el nombre por defecto del canvas. Scene o escena o donde yo pongo las animaciones, donde ocurren las animaciones, ¿sí o no? Por eso se llama Scene. Uno puede poner más de un canvas, es decir, puedo tener más de una escena y ejecutarla aquí. Digamos, saldría no solamente uno, sino varios. En un canvas una animación, por ejemplo, la red cristalina moviéndose de alguna manera. En otro canvas un plot que me esté graficando, por ejemplo, no sé, la velocidad promedio de cada átomo en la red cristalina como función del tiempo, ¿sí? Un plot. Y en otro canvas otra vaina que yo quiera hacer. Es decir, yo puedo definir dentro de una misma animación tantos canvas como quiera y ubicarlos donde yo quiera, no solamente uno. Ahorita lo estamos haciendo solo con uno, pero se pueden hacer tantos como quiera. Ese canvas se puede modificar como yo quiera. ¿Sí? Por defecto se llama Scene, pero bueno, yo lo puedo modificar como quiera. Puedo, por ejemplo, ponerle un título, ¿cierto? Con esta palabra clave, este title. Ustedes le escriben un título, por ejemplo, red cristalina, ¿sí o no? Que es lo que estamos haciendo. Y también le pueden poner un subtítulo con la palabra caption, ¿cierto? Que significa subtítulo. Digamos, todas estas son palabras, todo esto es intuitivo, pero está en inglés, es lo único. Subtítulo cualquiera, no sé, que ustedes le quieran poner. Y entonces esto haría que en el canvas aparezca un título y un subtítulo. Un título y un subtítulo. Ustedes pueden centrar el canvas donde quieran. Pueden hacerlo con el comando center, aquí directamente, pero como esto empieza a verse feo de tanto estar escribiendo comandos, aunque los podría alinear hacia abajo, ¿sí o no? Entonces uno puede simplemente modificar las funciones. Esto ya se los había explicado antes. Con esta nomenclatura. Entonces, yo lo que puedo decir es, voy a especificar cuál es el centro de el canvas llamado Scene, ¿cierto? Y se hace de esta manera, ¿no? Esta es la manera en la que uno lo hace, es simplemente la convención de Python. Hay que poner la función que voy a modificar seguida por un punto, ¿sí o no? Del objeto al que le voy a modificar esa característica. Y entonces a Scene le quiero modificar el centro, es decir, dónde está centrado el canvas. Y bueno, parece ser que está muy a la izquierda. Entonces hay que mover el canvas también como hacia la izquierda y hacia abajo. Recuerden que los ejes por defecto aquí son estos, son hacia arriba es el eje Y, ¿sí? Hacia arriba es Y, así. Hacia la derecha es X positivo, esta es la convención usual de los sistemas dextrogiro o la regla de la mano derecha. Y Z positivo sería una flecha que está saliendo de la pantalla de sus dispositivos y mirando hacia ustedes, hacia ustedes. Se está apuntando hacia ustedes. De manera que X cruz Y da Z, ¿no? Producto cruz, para los que han visto vectores. X cruz Y igual a Z. Entonces una flecha que está saliendo hacia ustedes. Esa es como la definición de los sistemas dextrogiro, y son precisamente los parámetros que uno pone en estos vectores. X, Y, Z. X, Y, Z. No, X, Y, Z. Bueno, y entonces, ¿dónde quiero que esté el centro? Necesito como moverlo un poquito hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces en X lo vamos a mover a menos 0.8, en Y también, menos 0.8, y en Z sí lo dejamos igual, es decir, no estamos mandando la imagen hacia el fondo, sino que la dejamos ahí donde estaba. ¿Sí? Y miramos qué ocurre. Algo salió mal. Como es usual en esto. Pues lo que ocurre es que siempre se me olvida poner vector, ¿no? Pero estaba muy acostumbrado a no ponerlo. Toca poner siempre la palabra clave vector para que funcione. Listo. Entonces 5, 0.3, quedó mejor, ¿sí o no? Entonces miren, quedó centrada mejor.
puse un título que se llama red cristalina y puse un subtítulo que, bueno, yo le puse ahí subtítulo cualquiera, pero aquí en los subtítulos lo que uno usualmente hace es poner indicaciones. Por ejemplo, explicar cómo se mueven las animaciones. Use el botón derecho del mouse para rotar la animación, ¿cierto? Use la rueda del medio o el botón del centro para acercar y alejar. Entonces esas indicaciones las pone uno acá. Uno también puede poner como botones de donde inicia o pausa las animaciones y entonces uno puede decir cómo funciona ese botón. Más de uno, no puede ser, no necesariamente solo uno, sino varios, que hacen cosas específicas en la animación, ¿no? Entonces, eso es lo que uno puede poner aquí. Indicaciones para el usuario para decirle cómo moverse en la animación. Porque uno se puede trasladar en las animaciones. Es decir, uno puede hacer que uno se mueva hacia el fondo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. ¿Sí? Entonces uno le da indicaciones a los usuarios. Aquí, en donde están los subtítulos con la función caption. ¿Sí? Y bueno, uno puede hacer más cosas. Digamos que las opciones que aparecen en este Canvas, pues son bastantes, que ustedes pueden ir y revisar en el manual. En particular, uno puede decir cuál es el punto de vista desde el que estoy observando el Canvas. Aunque eso no es tan claro, pero funciona mucho con este comando. Este scene forward, así, scene forward. El comando por defecto es este, 0,0, menos 1. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué significa? Significa lo siguiente. A ver, el canvas es este que está acá. Esta línea roja que estoy poniendo, ¿cierto? Como si la estuvieran mirando desde arriba. La animación estaría viéndose desde detrás de la pantalla de sus dispositivos. Imagínense que hay una cámara detrás de la pantalla de sus dispositivos, aquí, acá, detrás de la pantalla de sus dispositivos. Y desde ahí se está viendo el canvas, como el punto de vista del computador. Nosotros la estamos viendo del otro lado, Desde aquí uno puede definir un vector, que es este vector que estoy definiendo acá, este que puse scene forward, que es un vector que me dice cómo está mirando el canvas, el computador, ¿no? Y entonces es un vector que va en esta dirección y que me dice que es X, que es Y y que es Z. Miren que por defecto estaría en 0 en X, 0 en Y en cambio en Z estaría en menos 1, lo que significaría que este está mirando justo en la mitad del canvas, hacia el frente. ¿Sí lo ven? Y entonces aquí no estaría modificando nada si pongo el vector por defecto. ¿Sí? Entonces, este vectorcito 0, 0, menos 1 es esta línea roja que yo pinté acá. Toda esta línea. Desde donde ve el computador hasta el canvas, que es toda esta de acá. Entonces el canvas es esto. Que bueno, lo hubiera podido poner de un color negro para que quede... yo no sé los códigos de colores acá cuáles. Negro, negro. Sí, el último es el negro. No. Sí. Acá negro. Este es el canvas, ¿no? Pero visto como desde arriba. Sí, el canvas está en el plano XY, o sea que esto sería como el plano XZ, una cosa así. Y este es el vector forward. Bueno, miren que si yo pongo el vector por defecto, que es este 001, pues no va a pasar nada, la animación va a salir igualita. Entonces ponemos 5, 0.3 y vuelve y sale. ¿Y que no pasa nada? Lo está mirando de frente. A ver, el dibujito, este que está aquí, la línea negra representa el canvas, pero vista desde arriba. Vista como si estuvieran viendo el canvas desde aquí, desde esta posición. ¿Sí o no? Aunque bueno, voy a poner esto en... A ver. Vista desde arriba, ¿no? Vista desde arriba. Desde arriba. Y entonces la imagen, este computador, esta cámara que estoy poniendo aquí con este cuadrito rojo, es como si estuviera detrás del computador en -1, mirando hacia acá, y yo vería desde el frente. Yo estaría viendo desde el frente la animación, ¿no? Ahora supongan que yo quiero verlo desde otro ángulo. Entonces quiero que la cámara lo mire no desde atrás justamente en el centro, sino con alguna diagonal hacia el fondo, ¿no?
Y entonces puedo modificar los parámetros de este canvas. ¿Qué se me hizo? Simplemente va a cambiar la perspectiva desde donde está mirando el usuario y desde donde está mirando pues, la cámara, que representaría como al computador. Entonces imagínense que ustedes ponen, por ejemplo, algo así como un menos 0.3 en X, entonces corren la cámara menos 0.3 hacia la izquierda, ¿cierto? Y ponen, no sé, menos en Y 0.6 hacia abajo sería, 0.6 hacia abajo. Y desde ahí miran la imagen. Se vería entonces un poquito rotada. Podemos exagerar un poco y poner menos 1 más bien. Y mirar qué ocurre. Miren cómo se ve cómo cambia la perspectiva. Y es porque lo está mirando hacia el fondo, desde menos 0.3 a la izquierda y menos 1 hacia abajo. Desde el fondo lo está mirando. Entonces uno puede cambiar la perspectiva también desde el que aparece la animación. ¿Y desde dónde mira? Pues esto ahorita no parece muy útil con esta simulación de una red cristalina, pero cuando uno tenga una simulación más compleja, sí va a ser bastante adecuado poder modificar la perspectiva, ¿no? Entonces son simplemente algunas funciones de Canvas, digamos que no son las únicas. Son algunas de las funciones, pero ustedes pueden buscar. Más adelante vamos a ver otras. Pueden buscar y ver qué cosas se pueden hacer con este Canvas que está aquí. El manual está por acá, entonces toca ponerse a revisar todas las funciones, ¿no? Entonces toca mirar el manualcito para ver qué otras cosas se pueden hacer, pero bueno, más adelante vamos a seguir modificando un poquito más, ¿no? Modificando un poquito más. Todavía nos hace falta hacer que las cosas se muevan en BPython, ¿no? Ya hicimos un videito en matemática, ¿cierto? Un punto AVI, pero en BPython falta hacer que se muevan. Por ahora usamos el ciclo for solamente para generar una red cristalina, pero el for también se puede hacer, se puede utilizar para hacer animaciones, ¿no? Pero ya lo dejamos para la próxima vez que nos veamos. Entonces voy a detener aquí el videito.